Está con nosotros el director de investigación clínica de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica y además jefe del Departamento de Farmacología Clínica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el doctor Jorge Tanaka. Qué gusto saludarte, doctor. Bienvenido, con inmenso respeto. Y la neuróloga especialista en neurofisiología clínica por la Universidad Autónoma de México. Gracias, doctora Daniela Morales. Gracias por estar aquí. ¿Hay algo que no se pueda, hay algún medicamento que todavía no existe en el mercado para las famosas enfermedades raras? Sí, déjeme nada más darle un poquito de contexto y muchas gracias antes que todo por la posibilidad de platicar un poco acerca de las enfermedades raras que se festeja generalmente a finales del mes de febrero, precisamente para concientizar acerca de esas enfermedades. Suena muy extraño que se digan enfermedades raras, pero tiene una razón de ser. Enfermedades raras significa que efectivamente hay una prevalencia no muy frecuente de personas que sufren de estas enfermedades. Se dice que una enfermedad rara tiene que estar, según la Ley General de Salud, aquellas que afectan alrededor de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Es decir, realmente son una pequeña población, como bien lo dijo usted, Fernanda. El tema es de que se han detectado ya miles ya de enfermedades raras que al final constituyen un número importante de población que puede estar afectada por este sinnúmero de enfermedades que son consideradas como enfermedades raras. Actualmente la OMS considera alrededor de 5,500 enfermedades raras. 5,500. 5,500 enfermedades raras que puede afectar un número significativo de personas. Se habla de entre 300 a 400 millones de personas, de acuerdo a los estimados que tiene la Organización Mundial de la Salud. En el país, pues se considera que alrededor de 8 millones de personas pudieran estar afectadas por alguna de esas enfermedades raras. Y por lo tanto, ya cuando se consolida el número de personas que pueden estar afectadas por esos padecimientos, pues es un número considerable de pacientes. Hablamos de enfermedades raras, viruela y peste bovina en su momento, pero eso ya no existe. No, bueno, viruela es una enfermedad infecciosa que afectaba sobre todo a los niños y es una enfermedad sumamente contagiosa. Afortunadamente, con la vacunación se ha erradicado ya esta enfermedad y solamente algunos laboratorios muy especializados pueden contener ese virus, pero bajo controles muy estrictos. A nivel poblacional, afortunadamente, y gracias a la vacunación y a los controles que todos los gobiernos han hecho, no tenemos casos de viruela. Ya no existe. Ya no existe la viruela como diseminación en la población en general. Fuimos como México los número 1 en algún momento de la vida histórica de vacunación en este país. A nivel mundial teníamos un muy buen lugar. Hoy, ¿dónde estamos parados, doctor Tanaka? Bueno, no tengo el número exacto, pero yo le comento que efectivamente todos los países, debido a la pandemia, tuvieron una disminución dramática de personas, de niños sobre todo, que recibían la vacunación. Pero esto fue porque hubo una disrupción en todos los procesos de fabricación y de distribución de las mismas vacunas. Actualmente cada país está llegando a un nivel que debe llevar. Nosotros, pues también como un país tan grande como es México, con diferentes localizaciones, diferentes geografías y una gran cantidad de población, pues sí tiene también sus puntos que tiene que atacar precisamente para que lleguemos a los niveles que hemos tenido en el pasado. Doctora Daniela Morales, ¿uno muere de enfermedades raras? Esa es una muy buena pregunta, Fernanda, porque depende mucho de la enfermedad. Son tantas, aunque el 80% son genéticas, que depende de la enfermedad que estemos hablando. Se dice que el 38% tiene una expectativa de vida normal, el 26% muere antes de los 5 años sin tratamiento.
y el 36% restante tiene una expectativa de vida variable dependiendo de la enfermedad y qué tan grave se presente, porque como es genética, muchas son genéticas, también depende mucho de qué tan grave esté el cuadro clínico de las personas con una enfermedad de baja prevalencia. En México, ¿cuáles has visto que han llamado tu atención? En México, de entrada, desafortunadamente no tenemos un registro de enfermedades raras, que ese es algo en lo que se está trabajando tanto autoridades de salud, médicos, para saber dónde podemos poner más atención. Sí te puedo decir que hay, por ejemplo, hemofilia, que se presenta en 1 de cada 10,000 personas. Generalmente son hombres, hay varios tipos de hemofilia, pero depende mucho de la transmisión genética que ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad donde está alterado la cadena de coagulación y entonces los niños sangran muy fácilmente. Esa es una enfermedad. Afortunadamente hay una asociación de pacientes fuerte en México que se dedica a educar a la población para que se pueda detectar tempranamente, que ese es uno de los retos diagnósticos en enfermedades raras. Es un reto, el diagnóstico temprano para que puedan recibir tratamiento. Y volviendo a la primera pregunta, solo el 5% de las enfermedades de baja prevalencia tiene tratamiento a nivel mundial. Dice Diana Ballesteros de Coahuila, oye Fer, acá en La Laguna regresó la tosferina. Resulta que hacía muchos años que no se escuchaba esta enfermedad. Yo sé de por lo menos 10 casos registrados de tosferina, 26, 27 sin comprobar, doctor. Sí, para hacer un diagnóstico de tosferina sí se requiere hacer un examen de laboratorio mucho más laborioso y es producido por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Y efectivamente esto sale cuando este tipo de padecimientos resurge o surge cuando disminuye la posibilidad de que un niño sea vacunado. Tenemos las vacunas bacterianas que usted seguramente conoce, que contempla la difteria, tosferina, tétanos y otros, por ejemplo, hemófilus, influenza, hepatitis B, etc. Todos estos virus y bacterias pueden ser controlados a través de la vacunación, pero por el tema que ya les había comentado de la disrupción en la producción de vacunas, pero también porque de repente, por noticias que se transmiten a través de redes sociales y demás, pues hay personas que tienen algún tipo de miedo para que se puedan vacunar. Entonces, esto más esas, digamos, noticias alarmantes que pueden surgir debido a los miedos que se tienen a algún tipo de vacunación por alguna información falsa, pues ha hecho que disminuya precisamente la cobertura vacunal. Claro, ese es un problema. Hay casos ya en algunos estados donde se ha detectado tosferina y no solamente en México, es en varios países que está surgiendo ese tipo, por lo que ya comenté, ese tipo de problemas. Ahora, aquí, doctora Daniela Morales, doctor Jorge Tanaka, me parece que el reto más grande es el diagnóstico, porque si de por sí a enfermedades conocidas no le atinan, imagínate una enfermedad rara que no estén capacitados o no estén al tanto de la existencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llegas a un diagnóstico final, certero? El asunto con las enfermedades raras es que muchas tienen síntomas comunes a otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedad de Fabry, los niños casi no sudan, pero si el niño no suda, pues creen que el niño se cansa, que no le gusta jugar y es difícil que uno piense tiene enfermedad de Fabry. ¿Cuál es, digamos, una de las recomendaciones? La primera es que si un paciente sigue yendo con el médico y no responde como se espera que responda a los tratamientos, hay que pensar en algo más detrás. Y además, como muchas son genéticas, cuando se diagnostica un paciente en una familia que llamamos el paciente índice, hay que ver al resto de los familiares, porque entonces de todas estas 7,000 enfermedades, muchas tienen un trasfondo genético y eso quiere decir que los padres, los tíos pueden padecer la enfermedad. ¿Qué es lo más raro que has visto, doctor Tanaka? He visto muchas cosas raras. Por eso, es que se ve que le sabes muchísimo, igual que la doctora Morales. Pero ¿qué has visto que ha llamado poderosamente tu atención? Y si hay vínculo con otros países o algún tipo de registro mundial en donde tú acudas a a ver si hay otros casos. Bueno, qué bueno que tocas este punto. Consideramos, las empresas que trabajamos en la AMIF, que México requiere de un registro. Y un registro
precisamente para tener mayor posibilidades de tener información de lo que está pasando con las enfermedades raras. No solamente para enfermedades raras, pues, sino para varios padecimientos. Creo que hemos estado avanzando en forma aislada de repente en el registro de enfermedades raras, pero sí es muy importante para un país como México saber cuál es la frecuencia, es decir, la incidencia y la prevalencia de lo que son estas enfermedades raras, porque de esta manera podemos hacer una política de salud más encaminada a priorizar este tipo de enfermedades también. Es muy interesante lo que nos explicaba el doctor Jorge Tanaka en relación a las enfermedades raras. Primero, pues la preparación como médico tiene que llevarte a poder saber más o menos dónde estás parado. Y por otro lado, tiene que haber, me imagino, un centro de información mundial, o no sé cómo se manejen, doctora Morales, para reportar o poder consultar si hay algunos otros casos en el mundo. ¿Eso es así? Doctora, si quiere. En realidad hay un registro mundial de enfermedades raras, se llama Orphanet, donde uno lo puede consultar en internet. Ahí se enlista las enfermedades raras que se han descrito y también podemos ver qué tan frecuentes son y algunos de los síntomas. También otra cosa importante es que hay bases de datos genéticos donde están descritas estos cambios en el ADN y que nos dicen si una persona presenta este cambio es patogénico o no, es decir, se va a traducir en una enfermedad o no. Y eso se está actualizando porque eso va cambiando. Sí, bueno, nada más adecuándole un poco la pregunta hacia lo que sucede en México. Ha habido esfuerzos para tener un registro nacional de enfermedades raras. Estos esfuerzos, pues debemos seguir continuando con ellos. Claro. Y precisamente sería muy importante que se haga, digamos, sistemáticamente este tipo de registros para las enfermedades raras en nuestro país y ser parte de este grupo que comenta la doctora, que se concentra a través de Orphanet, precisamente. A ver, doctor, ahorita, según la respuesta de la doctora Morales, me cabe la duda de entonces, ¿cuándo se llega a llamar enfermedad? Porque una cosa son casos raros que al cabo se van a... pero tiene que haber un número determinado de población para ser enfermedad, ¿o cuándo se considera enfermedad? No sé si la doctora creo que está ansiosa de contestar. Ay, doctor. Se llega a considerar enfermedad, obviamente, cuando eso interrumpe, digamos, el desempeño normal de una persona, ya sea que afecte la calidad de vida, eso ya es una enfermedad. Este punto de corte que dio el doctor es un punto de corte, una de cada 2,000 personas o 5 de cada 10,000, pero hay enfermedades muy raras, como 1 de cada 162,000 hombres. Entonces, es por ello ¿Cómo que... se llama, doctora? Eso se llama síndrome de Hunter. Es una enfermedad, o mucopolisacaridosis tipo 2. ¿Qué? Les da a los niños porque lo que se acumula... ¿Mucopolisacaridosis? Tipo 2, porque aparte hay varios tipos. Entonces, estos niños tienen retraso psicomotor, les crecen los órganos, les cambia la cara también, y hay datos tempranos como una mancha azulada en la espalda, se enferman mucho de las vías respiratorias o tienen hernias. Entonces, depende mucho de la enfermedad. Son tan variadas que a veces las ponen por grupos. Una clasificación simplificada son 15 grupos de estas 7,000 enfermedades. Entonces, es un mundo en realidad. ¡Qué locura! Sí. Hay una reciente que se llama sincinial. Virus sincicial, pero ese es un tipo de virus que ha existido ya desde que se conoce varios años ya, pero es una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo de población. Los más afectados son los niños y los como yo, los ancianos. Entonces, los personas de la tercera edad, pero es un virus que frecuentemente y sobre todo en tiempos de invierno está circulando constantemente. Hay que tener mucho cuidado. Hay una vacuna que está recientemente saliendo al mercado, etcétera, etcétera. Pero volviendo un poquito a las de enfermedades raras, yo le comentaría que con enfermedades raras sí necesitamos tener ese tipo de información y que también se capacite a todo el sector salud, en el sentido de que los médicos de atención primaria deberían saber un poquito más de este tipo de enfermedades y trabajar en forma multidisciplinaria, como comentaba la doctora, para que podamos tener un poquito más de conocimiento de esto y después derivar estos pacientes a los centros especializados donde están los expertos.